Buenos días, Rafa Rius. Buenos días, Manolo Gallego y nuestros oyentes. Pues vamos allá, vamos allá. Un poco madrugadores, pero vamos. Va, Bueno, vale. A ver, de la serie Tragedias Olvidadas, Haití. sí, bueno, sería una serie muy larga, ¿no? Sí, Porque a lo largo de ese mundo ancho y ajeno hay muchas tragedias olvidadas. Y una de ellas es la de Haití. Así que, si te parece, hablaremos hoy un poco de ella. pues me parece perfecto, arreal, ¿eh? A ver, Pues eso, que en Haití están en el fondo de un hoyo muy profundo y nadie se acuerda de ellos. Bueno, introduzcamos un poquito. Haití es un país caribeño que ocupa la tercera parte occidental de la isla de la Española, ujú, que es la primera tierra con la que tropezó Colón en su primer viaje en busca de especias. Recordemos que la otra mitad la ocupa la República Dominicana ajá. y Haití, que formó parte de la monarquía española hasta finales del siglo XVII, en que fue cedida a Francia. Por eso se habla creole o criollo, que es un derivado del francés. De la población autóctona, una tribu que eran los taínos, no queda ni rastro, salvo en los diversos mestizajes, claro. Que allí hay, bueno, hay dos poblaciones claramente diferenciadas, que son los mulatos, que son los procedentes de todos los mestizajes que han habido, y los negros, 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 ¿no? Los negros de África. La habitan 11 millones y medio de personas, que es mucho, porque tiene una alta densidad, más de 400 habitantes por kilómetro cuadrado. En España superamos por poco los 100. Y sus principales producciones son la caña de azúcar y el café. De industria prácticamente no tienen nada. Alguna pequeña industria de elaboración perdón, de tabaco, eh, algunas destilerías de ron, pero en fin, poca cosa. Curiosamente, Haití tiene un origen como república bastante curioso, ¿no? Porque ya se independizó en 1804. Creo que es, si no la primera, la segunda, creo que era la segunda república eh, iberoamericana que consiguió la independencia tras una guerra revolucionaria de carácter abolicionista, pues la gran mayoría de la población era procedente de esclavos africanos que se rebelaron, los llamados cimarrones, y su éxito fue el inicio del fin del tráfico de esclavos. Es decir, otra de las cosas que marcan un poco el origen de Tahití es al ver que había tenido éxito la revolución de los esclavos, pues los negreros vieron que el negocio se estaba acabando y a partir de ahí, a todo lo largo del siglo XIX, se fue produciendo afortunadamente la desaparición del comercio de esclavos. La primera que inició esto fue Haití y fue también la primera que tuvo una república con un gobierno de personas negras, ¿no? Bien, desde su entonces su historia está plagada de golpes de Estado, dictaduras y guerras civiles. Y bueno, por dar un salto, ya en el siglo XX, la dictadura más conocida y sanguinaria fue la de los Duvalier, Sí, eh, Papá Doc y su hijo Baby Doc, ujú, que fueron un esperpento total de, de, de lo que es una dictadura caribeña, ¿no? De hecho, incluso Vargas Llosa llegó a escribir una novela sobre el tema. Papá Doc subió al poder en 1961 en unas elecciones, por llamarles de alguna manera, en las que obtuvo más de 1 millón de votos y, ojo, que eso es importante, ninguno en contra. Es decir, porque hay veces que
a la búlgara que llaman, pues igual dejan un 1%, un 2%, no. ¿Para qué vamos a complicarnos la vida? 0 votos en contra. Bueno, pues creó una policía secreta que se llamó los Tonton Makut, Ujú. que sembraron el terror en la isla con miles de asesinatos, y a su muerte su hijo Baby Doc continuó con el régimen de terror que duró hasta 1986, en que fue derrocado, como no, por un golpe de Estado. Desde entonces, pues bueno, se han sucedido diversos gobiernos, entre comillas, democráticos, que han hundido la economía y no han conseguido mejorar la situación, al contrario. El inicio de la situación actual lo podemos fijar a principios del año 2010, concretamente el 12 de enero, día en que un terremoto en la escala 7 de la escala de Richter Mm. asoló Haití. Todavía lo recordamos porque fue una de las pocas cosas por las que pasó a un primer plano, porque causó más de 230.000 muertos y 1.300.000 personas se quedaron sin techo. Solo una de cada 3 casas quedó en pie. Y desde entonces hasta hoy, es decir, en los últimos 15 años, pues a pesar de las promesas, la ayuda humanitaria, que en un principio había sido tan fuerte la tragedia, que en un principio se volcó, ¿no? Pero esa ayuda humanitaria se ha traducido principalmente en la instalación de empresas poco preocupadas por los derechos humanos y laborales, ¿no? Las tiendas de campaña sucias, rotas, pegadas unas a otras, eh, que todavía existen hoy en día, y donde todavía se hacinan cerca de 400.000 personas. Todavía viven desde hace 15 años en tiendas de campaña. Bueno, y por supuesto sobreviviendo bajo un calor asesino. Recordemos que estamos en el Caribe, que allí no hay estaciones. Ahí hay meses donde hace calor y otros donde hace más calor. Es decir, que de temperaturas moderadas prácticamente nada. Bueno, pues esas tiendas de campaña se extienden por toda la capital, Port-au-Prince, Puerto Príncipe, mientras la mayoría de las ONG, pues bueno, ya han hecho sus maletas. La economía de Haití es la más pobre de América, y eso que en todo el subcontinente sudamericano hay economías bastante hechas polvo. Pero bueno, es la más pobre de América, bueno, y en realidad de todos los del hemisferio occidental. Es el país con menor Producto Interior Bruto y uno de los más desiguales del mundo. Es decir, también hay millonarios, unos poquitos, que se aprovechan de la situación, que incluso desvían hacia sus cuentas parte de la ayuda humanitaria, y su renta per cápita es alrededor de una décima parte de la de sus vecinos de la región caribeña, ¿no? Incluido Cuba, que ya tiene mérito. Mm. Más del 60% de haitianos vive por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Y bueno, pues eso, por seguir contando miserias, pues en la actualidad Puerto Príncipe, que es la capital, está absolutamente en ruinas. Es decir, estos días o estos meses estamos viendo Gaza. Bueno, pues por distintos motivos, Puerto Príncipe, para que nos hagamos una idea de lo que estamos viendo estos días, es una especie de Gaza del Caribe en cuanto a las viviendas, ¿no? Y bueno, y por la noche la ciudad queda sumergida en la más absoluta oscuridad. Es decir, de electricidad prácticamente no existe. Con lo cual no existe nada, ¿no? Ni posibilidad de refrigerar los alimentos con el calor que hace, ni nada por el estilo. No hay tampoco prácticamente conducciones de agua. El alcantarillado está al aire libre. En cualquier lugar los escombros invaden el espacio. Por la mañana el tráfico de coches intenta abrirse paso en medio del caos, porque la ciudad está superpoblada. Es decir,
allí se concentra la mayor parte del territorio haitiano. Y bueno, pues las personas y los coches tienen que andar esquivando las cloacas que están todas a cielo abierto. Y para acabar, todavía quedan numerosos desaparecidos en el terremoto. Recordemos que habían casi 250.000 de muertos, muchos de los cuales todavía continúan desaparecidos, enterrados bajo los bloques de hormigón de las ruinas, ¿no? Y bueno, las promesas de los donantes internacionales, que en un primer momento parecía que iban a solucionar algo la situación, han quedado en nada. A finales de septiembre del 2012, la oficina del enviado especial de Haití a la Organización de las Naciones Unidas afirmaba que apenas un poco más de la mitad de los 5.300 millones de dólares prometidos habían sido distribuidos. El resto podemos imaginarnos dónde han ido a parar. Se suponía que los fondos llegarían antes del otoño de 2012, es decir, 2 años después del terremoto, pero una parte de los mismos se mantuvo congelada porque no se fiaban, es decir, se congeló por falta de instituciones públicas sólidas y fiables que se hicieran cargo de las ayudas. Con lo cual, a pagarlo los de siempre, claro. No se fiaban de los dirigentes y los que pagaban el pato eran la gente que, bueno, es el 60% de personas bajo el umbral de la pobreza. Y de hecho, desde entonces, los escándalos de corrupción han sido la tónica general en los distintos gobiernos que han llegado hasta ahora. Y bueno, y la pregunta del millón es esa: ¿Haití es un país pobre? Pues en realidad, estando en el Caribe, al menos desde el punto de vista agrícola, no debería ser pobre. Bueno, en realidad no hay países pobres, solo existen lo que podríamos llamar países empobrecidos. Correcto. Es decir, que no es que sean pobres, sino que los han hecho pobres. Y no es lo mismo. En el último tercio del siglo XVIII, Haití era conocida como la perla de las Antillas. Eufemismos aparte, algo tendría que ver, ¿no? Es decir, había una floreciente economía agrícola de tabaco, caña de azúcar, café, etcétera, ¿no? De hecho, producía el 60% del café y el 75% del azúcar que se consumía en Europa. Venían de Haití. Pero bueno, como siempre, de esa gran riqueza solo se beneficiaban unos 50.000 colonos blancos, los llamados la sociedad criolla, y para nada los 500.000 esclavos negros que la producían. Eso en el último tercio del siglo XVIII, ¿no? Como digo, a principios de siglo XIX se produjo una revolución de esos 500.000 esclavos y consiguieron fundar la República de Haití. Bien, pues veamos cómo está ahora la cosa. Haití en estos momentos se halla bajo la tutela de la ONU porque el descontrol es absoluto. Y decir que está bajo la tutela de la ONU también es un eufemismo, ¿no? Porque la situación social es absolutamente caótica. También participan de esa tutela un conglomerado de ONG internacionales, pero bueno, hay 6 millones de personas hambrientas que no llegan a distribuir adecuadamente la ayuda alimentaria y hay 1.300.000 que no han podido tener una casa que merezca el nombre de tal, están desplazados. Y bueno, y por supuesto, por si esto fuera poco, según un informe de Amnistía Internacional, Haití está atenazado por una grave crisis humanitaria y de derechos humanos. Lo que predomina son las bandas criminales, ¿no? Que campan por sus respetos en toda la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Se han repartido entre las distintas bandas los diferentes barrios y bueno, pues se dedican a sembrar el terror y la violencia
con bueno, una serie de actos violentos que incluyen, por supuesto, como no podía ser menos, la violación y otras formas de violencia sexual. Como en tantas ocasiones parecidas, las mujeres son las que más sufren esta situación, ¿no? Y bueno, y la consecuencia de esta situación es que eh, el déficit en derechos humanos, pues te puedes imaginar, ¿no? Es abrumador. Según ha informado Amnistía Internacional, más de 5.000 personas han muerto en el caos reinante en Haití el año pasado, ¿no? Y bueno, y por supuesto, otro eslabón débil de la cadena, además de las mujeres, es la infancia, ¿no? Los niños, que son el blanco de las bandas criminales que los explotan de forma habitual, ¿no? Es decir, convirtiéndolos en niños soldados, en niños violentos y explotándolos de todo tipo, de cualquier manera, ¿no? Y bueno, cotidianamente casi cada calle se suele convertir en un campo de batalla. Y el gobierno, entre comillas, se le puede llamar gobierno porque los analistas internacionales lo consideran como un Estado fallido. Es decir, allí no hay nadie que controle el poder, no gobierna nadie. Y la situación se intensificó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, en plena pandemia, que era el único presidente desde el terremoto que había logrado controlar un poco la situación y que pretendía crear una especie de democracia, se iban dando pasos adelante, pero claro, en un caos como el que el reinante en Puerto Príncipe, las bandas perjudicadas por esta normalización, pues no tardaron en cargarse a Jovenel Moïse, ¿no? Aprovecharon el vacío de poder y entonces sí que ya a partir de ese momento en que el Estado aún controlaba algo, pues mediante la utilización de la violencia, pues aumentaron su control sobre las diferentes comunidades, ¿no? Y bueno, hay un flujo incontrolado de armas ilegales y munición procedente de otros países y la debilidad de los cuerpos de seguridad, también parece un chiste lo de la seguridad, permiten a las bandas criminales que, como digo, actúen libremente mientras compiten entre ellas por el control del territorio. Las bandas tienen paralizada por completo la capital bueno, y los ataques contra comisarías de policía, hospitales, diferentes barrios, incluso de infraestructuras básicas como puertos y carreteras, pues interrumpen continuamente la vida cotidiana y afectan a millones de personas manteniéndolas en el caos y en el miedo continuo, ¿no? Bueno, pues esa es la situación actual, pero bueno, ¿a Bueno, quién le importa? yo me pregunto, las bandas que se disputan, ¿qué hay para repartirse? ¿Qué hay para montar guerras entre bandas? Pues no mucho, pero como digo, se sabe que hay un puñado de familias que se reparten la riqueza de Haití y que tienen pasta. Entonces, por lo que he podido leer, hay dos cuestiones que concentrarían, digamos, la obtención de esos beneficios. Por un lado, el tráfico de armas, que se ve que suele ser bastante rentable y que luego a partir de Haití se distribuyen por todo el Caribe y América Central por distintos grupos mafiosos de narcotráfico, guerrilleros, etcétera. Y luego, bueno, ya digo que la economía está por los suelos, pero que todavía siguen habiendo ingenios, es decir, plantaciones de, pues eso, de café, caña de azúcar. Es decir, que hay poca economía, pero la poca que hay la controlan las bandas, ¿no? Porque el problema es que, bueno, pues que estamos lo de siempre. Es decir, ¿acaso Haití tiene petróleo, oro o minerales estratégicos? Pues bueno, pues si no, pues que se apañen y que se busquen la vida como puedan. De ahí nace el olvido del mundo mundial, ¿no? Es decir, no tienen nada que rascar en Haití, pues encima ni siquiera pueden recibir en condiciones la ayuda internacional
porque su distribución es problemática. De hecho, como decía antes, eh, hay bastantes indicios de que esas bandas criminales se quedan con la mayor parte de ayuda internacional que llega. Incluso ahora en las redes sociales, pues hay un montón de blogs y de páginas web. Ayuda para Haití, que no son más que timos, porque es ayuda para las distintas bandas que pululan por Puerto Príncipe, ¿no? Entonces, pues bueno, como digo, si a eso le añadimos el hecho de que están totalmente olvidados por la comunidad internacional, Mm, pues no se vislumbra a corto y medio plazo ninguna solución. mm. No sé, ¿has dicho antes cuántos habitantes había? Sí, ahora has Sí, dicho, no lo recuerdo. 11 millones y pico, 11 millones 300.000 creo. Es 11 decir, millones de que personas viven en esas condiciones. sí, 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 sí. Bueno, Algunos vamos a viven ver. mejor, pero me No, imagino. una minoría muy minoritaria viven mejor. Mm, Otra minoría importante, no, en este momento no tengo los datos, se han ido al campo. Es decir, han huido de Puerto Príncipe, pero claro, igual que en todos los países del mundo donde los suburbios de las ciudades están creciendo exponencialmente, pues en Puerto Príncipe pasa igual, ¿no? Porque muchas veces en el campo pues pasan más hambre incluso, ¿no? En la capital pueden todavía rapiñar algunas cosas y buscar entre las ruinas, pero es que en el campo muchas veces no tienen nada. Porque además es que hay una división social muy clara, que eso ya es el colmo del racismo. Como he dicho al principio, en Haití hay dos tipos de población, básicamente. Blancos no hay. Bueno, hay un puñado. Los que llegan de las ONGs, alguna delegación de la ONU y poco más. La mayoría son mulatos y negros. Bueno, pues desde hace muchos años la clase dirigente son los mulatos. Y cuanto más clara tienen la piel los mulatos, más clase alta son. mm, Y los que son negros como el carbón, esos son los desahuciados de la sociedad. Es decir, que es el colmo ya. Es decir, establecer incluso diferencias racistas entre distintos tonos de negritud, ¿no? Es decir, es ya el colmo. Eso no pasa ahora, eso viene desde los tiempos de Papadog, incluso antes, ¿no? Es decir, que todos los presidentes del gobierno haitiano bueno, que han acabado todos depuestos por golpes de Estado, eran mulatos. Es decir, la clase dirigente son mulatos. Entonces, hasta en los mismos, en la misma población negra hay categorías según el tono de la piel. Si eres de color café con leche, pues tienes más probabilidades de ascender socialmente. En fin, como digo, ese tipo de absurdos campan por sus respetos y bueno, y la mm, situación es terrible. Entonces la quería traer a colación para que veamos un poco cómo está el mundo y especialmente haciendo hincapié en los lugares más destrozados donde el capitalismo de mercado y el neoliberalismo se ha ensañado especialmente, porque como decía, no es porque Haití sea un país pobre, tuvo, como he dicho al principio, unos inicios muy prometedores, que era la emancipación de los esclavos africanos, pero en 2 siglos y cuarto que llevamos desde su independencia, pues bueno, están, como acabo de narrar, ¿no? Entonces simplemente, pues eso, nuestro recuerdo para los haitianos y la constatación de que todavía quedan muchos puntos negros en el país. Es decir, y de distinto tipo. Es decir, podríamos hablar de Libia, podríamos hablar de Sudán y de otros tantos, de muchos estados. Podríamos hablar de los rojiñas, de los que nadie se acuerda, mm. abandonados en una isla del Índico. En fin, el mundo está plagado de agujeros negros humanos de ese tipo. De acuerdo. Y en el caso de Haití, volviendo, ¿qué medios de comunicación llegan? ¿Por dónde te puedes informar o te has informado? Esto
que has contado de dónde sale, porque no sé qué capacidad para tener medios de comunicación propios pueden existir. Hombre, hay dos fuentes principales de información. Bueno, yo por lo menos son las que he utilizado, porque en las agencias de noticias habituales apenas hay alguna referencia a Haití desde hace ya bastantes años. Mm, Unas son las fuentes francesas, que es, digamos, la antigua metrópoli, por decirlo de alguna forma, mm, y que entrarían con calzador, pero entrarían dentro de lo que se llama la francofonía, que son los países africanos, las islas de Oceanía y Haití, donde, aparte de que mayoritariamente la gente habla creol o criollo, que parece ser, yo a veces he oído algunas conversaciones, no me he enterado de nada, y yo el francés me entero algo, bastante, eh, pero hay una minoría importante que habla un francés, digamos, eh, estándar, ¿no? mm, Y por ahí te puedes informar. Y luego hay otra página muy interesante para, sobre todo para para los que quieran viajar, que es la página del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, donde, bueno, tecleas en la página del Ministerio Haití y te cuentan todo lo que tienes que hacer si quieres viajar. Bueno, lo primero que hacen es recomendarte que ni se te ocurra. mm, Es decir, que no se te ocurra viajar porque ninguna instancia diplomática española se hace responsable de aquellos españoles que quieran viajar hasta Haití porque, bueno, es imposible. Es decir, por supuesto, dan una serie de orientaciones muy reveladoras que ahí me han servido bastante para ver cómo estaba el ambiente. Por ejemplo, dicen que los poquísimos hoteles que hay que tengan unas estrictas medidas de seguridad, que no pasen solos por las calles de Puerto Príncipe, porque prácticamente está garantizado que te van a asaltar, que ni se les ocurra coger un coche e irse de turismo por el interior de la isla, que por otra parte es preciosa, es una isla del Caribe, es muy bonita, es con mucha vegetación y tal, pero que ni se te ocurra coger un coche por tu cuenta y darte una vuelta por la isla porque seguro, vamos, prácticamente te garantizan que vas a ser asaltado. Y entonces la página del ministerio está bien porque te cuenta las medidas sanitarias. Por supuesto, en una situación así, con las cloacas al aire libre, pues bueno, hay un montón de epidemias endémicas, las cifras de gente infectada de distintas patologías es aterradora. Y bueno, ya digo que lo primero que te dice la página del ministerio es que ni se te ocurra aparecer por allí porque hay muchas probabilidades de que no vuelvas. Entonces, esa es la situación. Medios de información de dónde y cómo informarse. Bueno, pues me imagino que, hombre, yo no he hecho una búsqueda exhaustiva. Habrá algunos, las principales cadenas internacionales, igual rebuscando mucho puedes encontrar algo, pero desde luego en Haití no hay agencias de noticias propias, ni hay apenas radio ni televisión, etcétera, ¿no? Es decir, que es muy difícil obtener información de primera mano. Algún cooperante muy echado para adelante, muy valiente, que ha estado por allí, pues es la mejor forma de informarse. Es decir, yo lo único que conozco es algunos amigos cubanos que han estado por allí, no ahora, sino hace unos años cuando no estaba la cosa tan mal como ahora. Recordemos que los médicos cubanos, por ejemplo, han estado en muchos puntos muy difíciles de la zona, ¿no? Echando una mano y pues eso, indirectamente por algunos por algunos cooperantes cubanos, pues te enteras de primera mano, bueno, de segunda mano en este caso, cómo está la situación. Entonces, entre eso y lo que he podido pillar por ahí en alguna agencia francesa, la France 24,
o sobre todo en la página esta del Ministerio de Exteriores español, que es muy reveladora, pues nos podemos hacer una idea que seguramente será mucho peor de lo que yo contaba, porque lamentablemente la realidad siempre supera a cualquier relato, ¿no? Muy bien, pues advertidos y conocedores quedamos de cómo está Haití. Te Es que preguntaba lo claro, de bueno, las fuentes. a todo esto, no, perdona, que hay que tener en cuenta otra cosa. La otra mitad de la isla, es decir, la República Dominicana, Sí, que tampoco está para echar cohetes, ¿eh? no. Además, Pero se veía en la isla como una frontera totalmente desertificada, ¿no? La otra parte de la isla. sí, 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 porque evidentemente hay muchos haitianos que intentan pasarse a la República Dominicana, Mm, que están mal, pero están menos mal, digamos. No es que estén bien, pero están menos mal y por lo menos parece ser que el acceso a la comida está más garantizado, ¿no? mm, Entonces lo comentaba porque para que veamos las paradojas y las contradicciones del mundo en el que vivimos, eh, la República Dominicana está en todas las agencias de viajes europeas y norteamericanas porque es uno de los lugares donde hay más resorts de lujo, eh, donde están totalmente llenos de turistas con unas condiciones de alojamiento de lujo y, por supuesto, rodeados de vallas para que la población autóctona dominicana no entre en esos santuarios del placer y el lujo que son los resorts turísticos, ¿no? Es decir, que frente a esos resorts turísticos de lujo, a pocos cientos de kilómetros está Haití con todo lo que hemos contado. Es decir, en una misma isla, dos realidades. mm. Así que eso fue lo primero que descubrió Colón. Bien, pues lo dejamos aquí de momento, Rafa. ¿Te Muy parece? bien, me parece. Le vamos a poner música. Continuamos en Radio Clara. Esto se llama Es lo que hay. Y estamos hablando con Rafa Rius. El siguiente tema que propone Rafa es hablar de la desmemoria del Pepe Bosch contra la ley de memoria. Sí, Pues bueno, resaltar un poco la contradicción, ¿no? sí. De unos que promulgan leyes de memoria que luego aplican de manera muy relativa, muy tímida y muy poco efectiva, y otros que directamente las derogan, ¿no? Es decir, en las comunidades del PP, bueno, en realidad del PP Vox, porque en Aragón, la comunidad valenciana, eso que ellos llaman comunidad valenciana, usa el país valenciano, en Cantabria, en Extremadura, por un lado, donde el PP está en el gobierno, eh, o en el gobierno o fuera del gobierno, pero da igual, porque de todas formas, como los necesitan para tener mayoría, igual da que estén dentro que fuera, van a hacerle caso igual. Y por otro lado, Andalucía y Madrid, donde no lo necesitan porque tienen mayoría absoluta, ¿no? En cualquier caso, las comunidades autónomas gobernadas por el PP Vox, y que como digo, tanto da que Vox esté dentro o fuera del gobierno, la han emprendido contra la ley de memoria democrática, que es la segunda que publicó el gobierno del PSOE, ¿no? Porque desde el gobierno central ha habido dos leyes. La ley de finales, creo que se publicó en diciembre de 2007, por la que se reconocían y ampliaban derechos y se establecían medidas a favor, pues eso, lo de siempre, de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil, lo que ellos llaman guerra civil, que no fue tal, la guerra de España, y así queda más claro, y durante los 40 años de guerra franquista. Eh, Popularmente se conocía como Ley de Memoria Histórica y fue, como digo, una ley del ordenamiento jurídico español aprobada
en el Congreso de los Diputados el último día de 2007, curiosamente el 31 de diciembre, durante el mandato de José Luis Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero. Bien, y incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra de España y de la posterior dictadura del general Francisco Franco, el conocido como Paca la Culona por sus compañeros de armas, Acá sus la mismos culona. generales le llamaban así. Bueno, y que duró, como todos sabemos, hasta el año 75. Pero, curiosamente, esta primera ley de Zapatero no hablaba de asumir ningún tipo de responsabilidad sobre la apertura de las fosas comunes, en las que aún a día de hoy yacen los restos de represaliados por los sublevados de lo que se conocía como el bando nacional, es decir, por los fascistas. Y bueno, por eso en esta primera ley tuvieron que ser las entidades privadas. Había concretamente dos, las dos más importantes, que eran la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otra que era el Foro por la Memoria. Pues bueno, eran ellos, ayudados en algunos casos por algunas comunidades autónomas, quienes se encargaron de dar cumplimiento a ese deber de la memoria, ¿no? Esta asociación que hablaba, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, fue la pionera en la sumación científica, es decir, bien hecha, de las fosas comunes de asesinados por la dictadura. Mm. Y esta misma asociación criticaba que en su preámbulo, que es, como sabemos, es lo que va antes de los artículos, al principio de la ley, como introducción, el texto afirmaba que la memoria de las víctimas del franquismo es personal y familiar. Hombre, eso, sí, sí, cito textualmente, y negaba así, bueno, que en su planteamiento, que los delitos del franquismo eran cometidos no individual, contra individuos concretos solamente, sino contra toda la sociedad, incluso contra toda la humanidad. Eran crímenes de lesa humanidad Mm. y el deber del Estado es practicar políticas públicas para encargarse y hacerse responsable que para garantizar a las víctimas eh, esos tres derechos fundamentales al respecto de los que tanto se habla, ¿no? El derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Entonces, esa primera ley era tan tímida que incluso descargaba en los individuos y en las familias la responsabilidad de buscarse la vida, ¿no? Y bueno, después, cuando cayó Zapatero, bajo el gobierno de Rajoy se solucionó el problema de manera muy discreta, pero muy efectiva. Como recordamos, la ley de memoria histórica quedó derogada de facto, no en los papeles, pero sí de facto, porque en los presupuestos generales del Estado de 2013-2014 se quedó sin dotación presupuestaria para su aplicación. Con lo cual ya ahí no había que discutir cómo había que hacerlo, simplemente no había un duro, no se hacía y punto. Bueno, pues con el triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez, la ley de memoria histórica del 2007 finalmente fue derogada por la ley de memoria democrática, que es la que tenemos actualmente, que entró en vigor el 21 de octubre del 2022. Pues bueno, esta ley, que es la que tenemos ahora, pues mejora algunos aspectos de la anterior y establece, por ejemplo, que la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura corresponde a las administraciones públicas. Algo es algo, ¿no? Porque el anterior, como digo, se desentendían y dejaban en manos de los familiares de las víctimas el buscarse la vida, ¿no? Y bueno, por supuesto, además colaborarán con las entidades que realicen esa actividad a través, cito textualmente de la ley, a través de los mecanismos de financiación y ayuda que se establezcan. De momento no se han establecido unos mecanismos de ayuda muy claros, ni sobre todo muy efectivos, ni muy bien dotados, ¿no? Pero bueno. Hay otro punto de diferencia dentro de esta nueva ley de memoria democrática y es que
y que es uno de los que más han protestado eh, la extrema derecha, es que hasta los bisnietos de exiliados podrán recuperar la nacionalidad española. Es decir, que se consideran españoles todos los que, además de morir o de ser torturados, etcétera, tuvieron que exiliarse, pues bueno, sus descendientes pueden recuperar su DNI español según la ley de memoria democrática. Eso, claro, a los fachas de la extrema derecha los ha puesto los nervios, porque eso ellos ya, por supuesto, los consideran emigrantes. Estamos lo de siempre. Es decir, apoyan a Trump, que sería uno de los que entraría dentro de esa ley como hijo de migrantes, pero cuando hablan de España, pues se rayan, pero vamos, inmediatamente. Bueno, pues por resumir un poco, ahora, ante la tímida y parcial implementación de esta ley por parte del gobierno socialista, pues el PP a instancias de Vox, pero bueno, a instancias de Vox, pero sin poner demasiadas pegas, la ha derogado, que hay que ver hasta qué punto es legal, y se ha inventado en sus comunidades una ley de concordia. Un ejemplo claro de cinismo que, bueno, pues no añade nada nuevo y cuya única pretensión es equiparar las víctimas del golpe de Estado fascista y la posterior represión con las del bando de lo que llaman el glorioso alzamiento nacional. Pero las víctimas del glorioso alzamiento nacional, que dicen ellos, están más que resarcidas, reconocidas, homenajeadas, recordadas y visibilizadas. Durante 40 años las hemos visto incluso en las paredes de las iglesias, monumentos, etcétera, ¿no? Con nombres, apellidos y caídos por Dios y por España, ¿no? Es decir, que carajo le hay que buscar a esos desaparecidos, víctimas y demás, si ya han recibido todos los homenajes, incluidos estancos y administraciones de lotería, entre otras cosas, y Ya, muchas, y pero tú sabes, pensiones. tú conoces su principal argumento de la extrema derecha, y es que todos son lo mismo, todos en todas partes hicieron maldades, que todos unos y otros son los responsables de lo que pasó, etcétera, etcétera. Es decir, olvidando algo tan evidente como para todo aquel que quiera verlo, que no se puede comparar una república eh, totalmente legal y Democrática y... democrática y producto de unas elecciones, las últimas el mismo año 36, en febrero, con el Frente Popular, no se puede comparar eso con la dictadura consecuencia de un golpe militar que les falló. Recordemos, en los primeros momentos falló el golpe militar, que es lo que pretendían, y ayudados por sus amigos alemanes e italianos, pues trajo consigo 3 años de guerra, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues a eso les da igual que fuera un golpe militar o que fueran unas elecciones libres. Ellos todos son lo mismo. Y es, como digo, para mí, bueno, para mí, para mucha gente, es un ejemplo claro de cinismo, ¿no? Es decir, y además, bueno, hay una cosa curiosa en estas leyes de Concordia, y es que incluso retrotraen su vigencia a 1931, es decir, que incluye la República, Sí, porque como se mataron tantos curas, quemaron tantas iglesias, mataron a Calvo Sotelo, pues bueno, que la República fue un desorden absoluto que justificaba que los pobres militares pues no tuvieron más remedio que montar la que montaron, ¿no? vale. Entonces, bueno, por supuesto, de paso, de que la sitúan desde 1931, pues así ponen en duda la legitimidad de la Segunda República y justifica el golpe de Estado. Y bueno, como decía, pues eso, siguiendo la vieja monserga de que es que en todos los bandos, en los dos bandos hubo víctimas. Bueno, y aparte, ignorando la abismal diferencia cuantitativa entre unos y otros, ¿no? Es decir, Bueno, no podemos negar que en el otro bando, es decir, el bando, digamos, republicano, entre comillas, también hubo desmanes y gente que se tomó
digamos, la justicia por su mano, pero en menor cantidad y de una manera descontrolada y que, repito, todos esos han sido resarcidos y tenidos en cuenta, homenajeados y bueno, y por supuesto localizados. Lo que no pueden negar es que, aparte de los muertos, desaparecidos y aún no encontrados durante la contienda militar, que en el 1 de abril del 39 teóricamente terminó, derrotado y tal el ejército, etcétera, etcétera, toda esa frase que conocemos, la guerra ha terminado. Pero Franco y la dictadura siguieron asesinando Hombre, en, hasta en unos pocos meses antes de la muerte de Franco, ¿no? Pero después muchos de esos asesinatos fueron hechos por bandas también de aquella manera, es decir, y metidos o tirados en cunetas o enterrados en medio del campo. Esos Hombre, son de los que se hecho, están observando. los más de 100.000 asesinatos, la inmensa mayoría no tuvieron ni siquiera un juicio sumarísimo eh, que justificara que la excusa de matarlos, ¿no? Lo sacaron de su casa y ya está. Y esos son además, los asesinados después de haber terminado una guerra, haberla ganado y continuar buscando a gente que se señalaba, que se conocía o que unos denunciaban o decían aquella, esta, eran rojos, que era Hombre, el epíteto. en el cementerio de Paterna, hasta 15 años después de la guerra se seguía fusilando gente, Sí, porque dice que está famoso claro que en paredón. una guerra los desmanes están a la orden del día, incluso el genocidio, ¿no? Recordemos al Yahweh de la plaza de toros de Badajoz, que se hizo a 40.000 para no dejarlos en la retaguardia. Bien, Bueno, pues burradas de esas tal, pero claro, comparar las dos situaciones, que es algunos incomparable. incontrolados de la República se hicieran a un puñado de curas y monjas que por la manía que les tenían, bueno, vale, eso nadie lo ha negado, nadie ha negado que hubieran desmanes en la zona republicana, pero nada que ver. Me recordaba mucho a lo de Hamas y Israel, ¿no? Es decir, Hamas ha hecho actos terroristas, han matado súbditos israelíes, pero bueno, si comparas el 1.000 y pico, creo que era, ¿no? Los que se Sí, hizo Hamas, sí, eh, mil con, doscientos alrededor de 1200 horas. Sí. con los 60.000 que llevan ya, 70 y pico mil, más los desaparecidos del genocidio israelí, bueno, no se pueden decir. Es que, claro, y ahora están volviendo a hacerlo, ¿eh? Sí, Es sí, decir, sí. es que, claro, Hamas Entiendo. y Netanyahu, bueno, más o menos los dos son culpables, hombre. Eh, Aunque solo sea desde el punto de vista cuantitativo, no hay color, ¿no? Mm, Pero bueno, vale. el caso es que están intentando colorear desde los gobiernos autonómicos del PP la ley de memoria democrática y bueno, para que veamos el carácter que tiene, solo como ejemplo para acabar, si me lo permiten, voy a leer un ejemplo Mm, que figura en el preámbulo de la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana. a ver, Cita literal. Esto está en la introducción, en el preámbulo. Dice así: un pasado tan complejo y lleno de aristas ¿eh? Requiere aproximaciones plurales, desapasionadas y generosas. Y luego dice: nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Hombre, no lo habréis tenido vosotros, pero hay muchísima gente que lo tiene más que claro, ¿no? Y luego dice, bueno, ni entre los historiadores que aún sostienen encarnizados debates teóricos, bueno, pues no sé yo qué encarnizados debates teóricos. De debate ah, nada, está el señor de la Cierva y sus colegas fascistas por un lado y luego los historiadores serios que tienen muy claro lo que pasó, ¿no? Eh, bueno, y luego hay otra frase que dice también que es muy reveladora, donde enseña la patita, que dice, la guerra civil
nos debe enseñar que no importa el bando, ni el origen, ni las creencias. Hombre, es decir, por eso continúan empeñados en equiparar. Es decir, que, o sea, no importa el bando, todos son dignos de ser recordados. Vale, porque a mí me parece muy bien, pero no es lo mismo que recordemos a un tío abuelo mío periodista que lo fusilaron en Valladolid por escribir artículos que no le gustaban, que a un cura que sabían que se había hecho unos cuantos niños que le dieran un paseo y se lo cargaran. Para mí, lo siento mucho, pero no es lo mismo. Ujú. Bueno, y además insistir en que muchos de ellos ya han sido recordados, homenajeados, nombrados y premiados. Es decir, que no nos venga, todos recordamos en cada pueblo, en cada iglesia, los caídos por Dios y por España y todas las celebraciones que se hacían sobre ellos. Bien. eh, Pues nada, yo repito lo que he dicho antes. El que tuvo más sentido práctico fue Rajoy. Es decir, ¿qué van a hacer ahora las comunidades que controlan? Pues dejémonos de cambiar leyes, de sutilezas jurídicas y otras zarandajas. No les destinamos ni un duro, o ni un euro en este caso, y solucionado. Eso es Es lo que decir, hizo. Es decir, no eh, voy a derogar la ley, pero no le voy a dar un duro. bueno, Así pues que, ahora van a hacer lo mismo, pero con la cínica excusa de la concordia. En fin, nada que nos ah, sorprenda. muy bien, Rafa. Acabamos aquí. Vale, Nos oímos la semana que viene si no pasa nada muy bien. y contamos otras cosas. O cuentas. Vale, no, Vale, contamos, conjuguémoslo en vale, plural. vale. Bueno, Manolo, y la audiencia. Hasta entonces, salud. Salud y buen día.